para nada. En general me suele generar cierta incomodidad cuando decimos, bueno, que sirva para algo. Y en este caso, así como estoy convencida de que las muertes no sirven para nada, y mucho menos cuando se trata de la muerte de un chico, el asesinato de Agustín, de solamente 5 años, plantea un debate. Está acá Esteban Bullrich para debatirlo conmigo. Estamos todos sumamente conmocionados, sobre todo por lo siguiente. A ver, hay una responsabilidad penal que la justicia ya asignó al padrastro de este chiquito y a su mamá, que está sumamente complicada. Ahora, fuera de la responsabilidad penal, ¿hubo otros responsables? Responsables de la muerte, no. Pero yo sí creo que acá, y lo planteé públicamente cuando surgió el tema, hay una responsabilidad de la escuela, porque en muchos casos hoy la escuela se convierte en un garante de los derechos de esos niños y niñas que llegan a la escuela. En este caso, además, en Agustín era más marcado eso, porque Agustín no tenía nadie más acá. De hecho, la única... Venían de Gesell, ¿no? Es una familia que vino de Gesell a principio de año, que ingresó a este jardín al 2 del 12, y la única persona que lo defendía era la hermanita de 7 años, que inclusive después nos enteramos por un relato de un tío que recibió agresiones del padrastro una vez que lo trató de defender a Agustín. Y fue la que terminó en una cámara Gesell denunciando al padre como el autor material de la muerte de Agustín. Entonces, los únicos adultos que podían hacer reconocer esto estaban en la escuela. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver con el sumario que se inició con la directora y la docente, ver hasta dónde podríamos haber hecho más de lo que hicimos como sistema educativo. Y siempre hablo en primera persona plural, porque digamos, finalmente también yo soy responsable de este sistema. La jueza fue muy dura, dijo, a ver, acá fueron responsables los vecinos, acá fueron responsables, digo, uso esa palabra porque es la que usó también ella, la comunidad educativa, los familiares no convivientes que de alguna manera no quisieron ver lo que le estaba pasando a este chiquito. La comunidad educativa reaccionó de manera muy dura con la decisión que ustedes tomaron de apartar de manera preventiva a la maestra y a la directora y dijeron que eran chivos expiatorios y que además estaban desbordadas por la responsabilidad, digamos, de las docentes que las excedían en el sentido de no pueden estar cuidando lo que pasa en la casa de los chicos y además, digamos, impartiéndoles educación en los colegios. ¿Es este el punto? Es un punto muy importante el que hacen y nosotros estamos de acuerdo con ese punto. No esperamos que sean las docentes las que resuelvan esta situación, ni siquiera en este caso. Lo que sí se plantea, y por eso hay un protocolo, que es un protocolo físico, escrito, que se envió a las escuelas, que no ahora, se envió, ya tiene más de un año de vida, el último material que se envió, que era un material escrito donde simplificábamos la normativa, porque hay normativa nacional, hay normativa de la ciudad y hay inclusive normativa dentro de lo que es el Ministerio de Educación, que establece procesos de aviso, de alarma, donde el docente, justamente para no absorber el docente o la docente la responsabilidad, tiene equipos de apoyo. Equipo de apoyo que, al revés de lo que se planteaba por parte de algunos gremialistas que aclaro, cuando vieron la información del caso, previo a toda esta discusión... Primero fueron al abrazo al colegio, fueron parte de... No, antes de todo eso... Antes. Sí, vieron la documentación y nos dieron la razón. El mismo gremialista que después hablaba por televisión, uno de ellos, pero muy claramente, yo estuve reunido, y me dijo, tienen razón, se debería haber hecho el aviso, la alarma, usó la palabra vergüenza, cuando estaba con nosotros, y luego se armaron. Por eso yo planteé la hipocresía que hay a veces en este debate. Y después, a ver, después de decir que... Salieron a convocar un paro. Acompañaron al paro. Cuando nosotros fuimos se hicimos pública la decisión. Entonces, yo lo que quiero es aclarar un punto muy importante, que es la inversión que ha hecho el gobierno en aumentar los equipos de apoyo psicopedagógicos, de hecho, específicamente en el área de las relaciones. Cuando nosotros llegamos, había una sola persona encargada especialista en el área de relación con violencia. Entonces, la verdad es que no había... ¿Por qué? Porque la problemática tampoco es tan denunciada, lamentablemente. Hay como un temor a denunciarlo. De hecho, la decisión que tomamos generó por parte de los jardines de infantes, inclusive, y quiero aclararlo, de ese jardín de infantes que no tenía denuncias por abuso de derechos o violación de derechos de niños o niñas del jardín, nuevas denuncias a partir de este hecho.
Pero no puede haber dos relatos tan contradictorios en este sentido. Yo pienso en el que nos está escuchando. Dicen, a ver, se planta la docente junto con la directora, más muchísima gente, docentes, padres del colegio que las acompañaron, gremialistas que decís que tuvieron, digamos, otra actitud previa, y dicen acá redujeron notoriamente el presupuesto en lo que tiene que ver con la educación pública. Acá en este distrito en particular, creo que era el distrito 12, los equipos terminaron llegando a un punto de desborde tal que ni siquiera tenía sentido concurrir a ellos. Y por otro lado está el responsable del área diciendo que al contrario, que hubo más inversión, que hay más equipos, que hay más gente. Pero es físico, ¿Qué realidad, qué miramos? Esto es físico y además la información es disponible. Teníamos, cuando llegamos, cerca de 200 profesionales, hoy están casi en 350. O sea, la verdad que ha habido un aumento en la cantidad de profesionales específicos, además, porque además del aumento en los profesionales especialistas en lo que es violencia familiar, también hay un incremento en los profesionales que se dedican específicamente al bullying. El año pasado pasamos en el 2013 de tener unas 14.000 intervenciones por parte de los equipos a tener 25.000 en el 2014, de las cuales unas 10.000 fueron por abuso o violación de derechos. Es decir, que puede ser el derecho a la educación o puede ser una situación de violencia familiar. Entonces se ha incrementado y los hemos ido incrementando a demanda, es decir, no es que están desbordados. De hecho, ese jardín, el 2 del 12, tenía 12 intervenciones en este momento, durante este primer trimestre, ninguna por temas de violencia, sino por temas de integración. O sea que el equipo ya estaba trabajando en el jardín. Ahora, ¿crees que esto tiene que ver, digamos, con cierto prejuicio de que el PRO, digamos, ideológicamente como ejecución de gobierno no tiene como prioridad la educación pública, teniendo en cuenta, insisto, a ver si es parte del prejuicio que el votante del PRO envía a sus chicos al colegio privado y entonces no se capitaliza electoralmente? Yo creo que todo eso es un prejuicio, digamos. Un prejuicio que el votante del PRO envía a sus hijos a la escuela privada, porque nosotros en zona sur tenemos una presencia muy grande de votantes del PRO y hay un enorme crecimiento ahora además de matrícula en la zona sur de matrícula en la escuela pública. Ha vuelto a crecer la escuela pública, con lo cual también ese prejuicio que a nosotros hemos desinvertido, y esto está inclusive por este sitio que es bastante independiente, digamos. Lo que único que voy a decir es que ese sitio dice que aumentamos en términos reales, es decir, por encima de inflación un 18% el presupuesto educativo, que es la realidad. Entonces, siento que, digamos, más allá de los prejuicios, la realidad es otra. La realidad es que no quiero caer en la campaña, que se ha invertido mucho, se han construido escuelas, que realmente estamos haciendo cosas. ¿Que falta? Por supuesto que sí, Romina, pero también falta que nosotros cambiemos la actitud, o sea, cambiemos esa hipocresía de la que hablaba antes, que hablemos de estos temas, porque hace muy poquito estuvimos en una marcha muy grande pidiendo ni una menos, ¿no? Para mí ni una menos es ni una menos por las mujeres, por los femicidios, pero también es ni un niño menos, porque también la violencia muchas veces termina derivando en los niños o niñas en familias que tienen esa enfermedad de violencia. Entonces, si marchamos por eso, no podemos después atar ese ni una menos a ni una docente menos, porque yo quiero que haya más docentes. Y de hecho, y durante este tiempo, he pagado, por ejemplo, abogados, que no existía, una guardia de abogados, para que defienda a los docentes que habían sido mal acusados en jardines por abusos. Por las falsas denuncias, de abusos en en Latos Palma, exactamente. En Latos Palma, un caso muy público, terminamos pagando el abogado de los docentes que no tenían con quién pagarse un abogado que los defendiera contra la acusación. Y luego iniciamos una demanda por falso testimonio.